Amor, sabes que hay ciertas cosas que yo quiero hacer, pero hay una vocecita por ahí que me dice, eso no está bien, imagínate que eso no funcione, qué va a pensar la gente de hacer esto, y si es alguien cercano, ¿será que les va a gustar o no les va a gustar? Tengo como esa vocecita interna ahí. Sabes que eso es bastante común y yo te entiendo, yo también he sentido eso y lo más seguro es que hablen, lo más seguro es que hablen porque efectivamente es algo que quieres hacer, es algo que habrá gente que le parezca, habrá gente a la que no le parezca y ahora Tomás haciendo esto, así que yo te diría si de corazón lo quieres hacer, pues adelante. Que no me importa el que dirán. Que no te importe el que dirán o hacerlo a pesar del que dirán. Bueno, que creo que siempre van a hablar, Así es, como dice el dicho, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. pero que hablen. De eso justamente te vamos a hablar en este video del día de hoy, de esa limitante que muchos en algún momento sentimos, pasamos y dejamos de hacer cosas por ese famoso que dirán. Sigue viendo porque este tema está muy power y estoy súper segura, Tomás, también, que te va a servir mucho porque es algo muy, muy común y muy frecuente. Sigue viendo. Bueno, y antes de entrar en materia en esta conversa que tenemos para ti hoy, como es tradición, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones, porque seguimos compartiendo contenido valioso como el de esta conversación que ya está a punto de empezar. Así que suscríbete, comenta, comparte, porque como ya sabes, lo útil y valioso que se comparte se multiplica. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de el que dirán, el miedo al que dirán. Y yo creo que esto es un temazo que da para mucho, pero sabemos que con lo que vamos a dar hoy, que puede ser una primera parte de una segunda, vamos a ver cómo fluye. no sabemos, tenemos mucho que compartir y también reflexiones poderosas desde un nivel bien sencillo, bien práctico, hasta niveles un poco más profundos que tienen que ver con el alma, con temas que vienen de fondo en parte del recorrido y el trabajo interno que hemos venido haciendo y que nosotros tenemos algo que es que nos gusta compartir aquello que nos es útil, aquello que es de valor. Así que desde ese lugar estamos aquí para ti, para conversar, compartir hoy esta conversa de Boneco y Coffee. ¿Desde dónde? Desde la oficina, pero desde otro ángulo. Así es, estamos desde otro rincón de nuestra oficina en esta conversación de el que dirán, el miedo al que dirán, qué hacer con el que dirán, de dónde viene el que dirán. Y bueno, desde ese lugar, amor, ¿cómo podemos comenzar? Vamos a comenzar por la parte de que a muchos les puede pesar, y creo que es como la base de todo esto, porque muchas veces empezamos a elegir actividades deportivas, actividades de educación, estudios, actividades que posiblemente, dependiendo de la creencia, es lo que nuestra familia cree que es lo mejor, y empezamos a tomar esas decisiones por ellos y no por nosotros. ¿Y por qué por ellos? Porque nosotros dijimos, bueno, si yo no elijo esto, seguramente van a pensar que soy de tal forma. Si digo que quiero estudiar tal carrera, me van a decir, no, esa no es la carrera que te va a dar dinero. Si me siento atraído por cierta persona, quizás me van a etiquetar y me van a juzgar. Entonces, ¿cuántas cosas no dejamos de hacer por ese que dirán de nuestra familia? Y que justamente, lo conversábamos ayer, ambos estamos pasando por una situación incómoda que nos invita a ver qué tan fuerte nosotros tenemos anclado esa creencia del que dirán y hasta dónde nosotros permitimos hacer o dejar de hacer, dependiendo de lo que nos vayan a decir. Así es, así es. Ayer conversábamos también que el que dirán tiene como niveles. Exacto. Como rangos. Patitas. Exacto, porque el que dirán que más nos pesa y que más nos duele es el que viene del núcleo familiar. Exacto. Pero se abre al que dirán de la familia extendida, los primos, exacto, tío segundo, y luego se abre a el que dirán social,
nuestros amigos, profesores, compañeros de estudio, compañeros de clase, academia, si estamos en otras actividades, el círculo de amistad y de trabajo. Pero luego se abre también a un tema cultural, el que dirán cultural, el que dirán social. Y esto escala a niveles tan extendido, el grande, el de las redes sociales, por ejemplo, que traspasa fronteras con gente que ni siquiera te conoce. Entonces, ahí vemos cómo el que dirán tiene niveles y hablábamos de que el que dirán que más nos pesa es el de la familia porque es el núcleo, es la gente con la que tenemos mayores vínculos, mayor cercanía, pero también hay personas que les pesa muchísimo el que dirán, por ejemplo, de las redes sociales y se limitan de hacer una publicación, se limitan de expresar lo que quieren expresar por el que dirán. Exactamente. Y siento que también pudiera ser algo así como que, dependiendo de la creencia que yo traiga de ese primer nivel, que es la familia, lo voy a ir traspolando a los diferentes niveles. Porque si a mí en mi casa me enseñaron a que yo podía tener el poder de decidir, me enseñaron el liderazgo desde pequeño, que las decisiones iban a ser mías y que eso iba a tener una consecuencia y aprenderlas a asumir con responsabilidad, con valores, creo que ya los siguientes niveles te van a pasar así, bueno, no importa, yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y le voy a dar. El punto es que normalmente las creencias familiares se rigen por ese que dirán. Y a veces tú dices, porque tiene que ver con un tema de reputación. Exacto, el estatus. El estatus, el deber ser. O sea, el que dirán tiene de base eso. Exacto. El qué pensarán otros tiene que ver con mi estatus, mi reputación, pero creada mentalmente. El deber ser, el deberías, el tienes. Siempre está vinculado a ese tipo de pensamientos. Exacto. Por lo menos una de las creencias que se ve mucho de ese que dirán, por lo menos a nosotros que nos ha tocado migrar y a millones de personas que también se han visto en ese punto de emigrar, unos por decisión, otros huyendo, sin importar el contexto, cae después cuando ya uno está en otro lado, tú dices, estás ayudando a tus familiares y si no los ayudas, ¿qué van a pensar? Entonces uno se preocupa por lo que vaya a pensar tus mismos familiares, pero si se llegan a enterar unos amigos que tú no estás apoyando o ayudando a como la forma como más normal que está puesta sobre la mesa, que es la ayuda económica, porque está esa creencia también de que si yo voy a ayudar tiene que ser económico solamente. Entonces si tú no haces esa ayuda económica, eres el malo, entonces tú te evitas decirle a tus amigos o les mientes y tú le dices, no, yo todos los meses mando, o cada vez que hay una necesidad yo soy el que manda, aunque no lo hagas, pero es por ese miedo que dirán que te vayan a juzgar, sin saber que tú puedes ayudar desde otro lugar, desde tu realidad, desde lo que sí tienes para dar. Hay otros formatos de ayuda. Puede ser una llamada, puede ser un audio, puede ser estar contención. Contención, exactamente. Esa parte es súper importante porque el que dirán, como lo estábamos hablando, tiene que ver con un miedo de base. Nosotros recientemente en nuestras conversaciones como Network Coffee, que si no pudieron estar... Lo pueden ver, está aquí en el canal. Así es, los invitamos a que vayan a la sección en vivo, de transmisiones en vivo, porque está allí. Si me ven viendo es que tengo a Bellerón aquí dormidito para que no se me despierte. Y hablamos de los miedos. Y resulta que uno de los miedos que están en el top, entre los 20 miedos más importantes que impiden que avancemos, es justamente el miedo al que dirán. Al juicio. Exacto. Y el miedo al que dirán, y no solamente el miedo al que dirán, estos miedos que impiden el avance, o que nos frenan, o que nos permiten cuestionarnos, pero para frenarnos, tienen 3 características. Descubrimos que están los miedos que te desafían, que te dan ese susto, pero que si los aprendes a manejar y a resignificar ese desafío, ese susto, te sirven de motivador, te sirven de motor, te sirven de un impulsor, de motivador, de motor. Está el miedo que te domina, que te frena, que tú dices, no, mejor no hago o mejor dejo de hacer. Ese es el que nos caga la vida. Ese es el que más limita, tal cual, y en esa categoría entra el miedo al que dirán principalmente. Y está el tercero, que son los miedos irreales, que son miedos que efectivamente no existen, pero que nuestra mente
crea. Por ejemplo, un miedo real es que tú salgas a la calle y venga un auto en dirección contraria rodando. O sea, epa, tu mente dice, ¿es verdad esto? Tú primero entras como en shock, pero luego cuando ves que la cuestión es real, Tienes que moverte. entra tu cuerpo a decir, wow, tengo miedo de lo que va a pasar, algo tengo que hacer. Eso es un miedo real. Pero un miedo irreal es aquel que nos contamos, es una historia que nos contamos en nuestra mente y está motivado por muchas cosas, por creencias, por el deber ser, por lo que nos establecieron o nos dijeron que era lo correcto o lo incorrecto, que nosotros, y quienes nos conocen, quienes se han formado con nosotros en nuestra escuela, saben que uno de los principios que enseñamos es que en el mundo del ser no hay nada bueno ni nada malo, pero en el mundo del hacer, está lleno de jueces está lleno de y señaladores, de verdugos, de jueces diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, y llevar ese formato de pensamiento que es luz y sombra para todo, pero en extremo polarizado, no es útil y hace que si no caemos en eso, tengamos miedo de hacer. Entonces, tenemos 3 miedos. El que te motiva o te impulsa porque es un susto que te dice, bueno, aquí voy a lo nuevo, me voy a lanzar, es la adrenalina. El que te limita y te frena, que tú dices, no voy a hacer. Y el que es irreal, pero que efectivamente también te está limitando por una construcción y por una creencia interna. Eso es peor. Ese es peor porque no existe. Y están los miedos reales que son útiles porque llevan a tu cuerpo a accionar para evitar que ocurra un evento que pueda dañar tu integridad, que pueda dañar tu existencia, y es realmente para lo cual nuestro cuerpo está diseñado, o sea, reaccionar ante una amenaza. Entonces, los miedos reales entran fuera, mejor dicho, salen de estas 3 categorías. Estamos hablando del miedo que te impulsa, el miedo que te detiene y los miedos irreales. Entonces, en esta segunda categoría cae el miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque te frena muchísimo. Y lo que comentábamos ayer, que lo que está detrás es que el ser humano tiene como esa necesidad de querer pertenecer. Entonces, si me critican, si me juzgan, si hablan mal de mis acciones, entonces yo automáticamente dejo de pertenecer a ese núcleo, a esa sociedad. Pero eso es una creencia. Es una creencia, por eso. Yo automáticamente dejo de pertenecer, es lo que mi sistema cree. Cree, exacto, porque es como no es que va a dejar de pertenecer. Exacto, es como la necesidad que tiene el ser humano de querer pertenecer. Y creemos que es limitante, que si hacemos las cosas para complacer a otro, para evitar que el otro hable, para evitar que el otro me juzgue, vamos a pertenecer. Más bien, mira dónde siento que estamos, dónde dejamos de pertenecer. Cuando hago las cosas que no quiero hacer por evitar ese que dirán, dejo de pertenecer en el mejor lugar del mundo, que es en mi lugar. En habitarme, lo que se llama. En donde estoy yo en mi mundo. Eso, a nivel espiritual es mi mundo, en donde me habito yo. Entonces, qué bueno que lo dijiste. Esto me estoy dando cuenta ahorita que fui en estas conversaciones porque voy filosofando y voy viendo. Que esa es la idea. De lo que se puede generar a través desde esa creencia. Y yo digo, qué complicado somos como seres humanos que preferimos dejar de pertenecer en nuestro ser, en nuestro hábitat, dentro de nosotros mismos, para pertenecer a un lugar que muy probablemente no es tu lugar. Exacto. Entonces, como lo dice Bebione llama volver a ti es volver a casa. Exacto. Que él tiene un libro que se llama Volver a ti. Y es volver a casa, a tu casa interna, a habitarte. Entonces, mira, en esa casa es donde siempre has pertenecido. Exacto. Es donde estás. Y es la más importante. Y es la más importante, pero resulta que al dejar de ser lo que quiero ser y al dejar de hacer lo que quiero hacer por encajar en otra casa o en otro lugar donde hay más personas, todos perteneciendo, yo me deshabito, me salgo de mi casa. Pero qué bonito que dijiste eso. No sé si te interrumpí, ¿vas a decir otra cosa? No, bueno, es que se me vienen muchas cosas a mí también. A la mente. Voy a cerrar esto y con esto que yo digo, hablando a nivel familiar. Si realmente la familia te ama, si la familia te aprecia, aunque les incomodes, aunque te juzguen, te van a seguir amando. Y amar no quiere decir que yo tenga que estar 24/7 con ellos. Amar o estar de acuerdo en todo, exacto. Eso no significa Yo siento que una
del significado verdadero de amar es ver a la otra persona haciendo lo que le gusta, siendo congruente con sus acciones, haciendo realmente lo que dijo que quería hacer, lo que estaba dispuesto a transitar y que no le importó nada y fue a luchar por sus sueños. Ojo, haciendo una acotación aquí. Hay que cuidar ese de que no importó nada. Cuando digo no importó nada, no importó el que dirán, no importó lo que fueran a hablar, no importó el juicio que se vaya a crear a través de tu acción. Porque no hay daño real no a terceros. Exacto, por eso hago la acotación. Eso. Algo que nosotros enseñamos en la ecología y es que no me dañe a mí ni dañe a terceros, que mis acciones no me dañen a mí ni por supuesto dañen a terceros. Entonces, lo que está detrás de cuando yo hago una acción que me apasiona a mí, que sé que no me va a dañar, porque dentro del marco legal yo no voy a matar a nadie, yo no voy a cometer un delito, pero estoy luchando, estoy caminando hacia mi sueño, estoy yendo hacia ese lugar donde realmente me voy a sentir feliz, ahí no le estoy haciendo daño a nadie. Si la otra persona se siente herida, ya como decimos en Empoderándome, eso es su peo, eso es su tema. Pero mantenernos firmes, al final la otra persona va a decir, mira, qué cool, como Tomás, como Carla, como tú, dijo que quería hacer esto y lo está haciendo, lo está materializando. No quedó en esa intención, que también es como lo digo en mi libro, de la intención a la acción. Quedó solamente en la intención, muy bonito todo, pero no transitó esa fórmula para llegar a la acción. Entonces, creo que desde allí, para cerrar esta idea, si la persona realmente le importa, si la persona realmente te ama, sin importar la decisión que tú vayas a tomar en algún momento, te va a agradecer y la persona se puede convertir hasta inspiración en decir, mira, esta persona hizo lo que realmente dijo que iba a hacer. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. A mí también. Nosotros hemos sido ovejas negras de nuestra familia. Creo que fui de mis primos y eso, el primero que se tatuó, el primero que empezó más tarde la universidad, el primero que tuvo moto. O sea, todas las acciones o conductas que dentro de una familia normal a veces son etiquetadas y juzgadas, yo las hice. Pero mantenerme firme, después yo veía a mis primos tatuándose, después el otro me decía, préstame la moto, hasta mi mamá me decía, hijo, al principio que no le gustaba la moto, porque una de las cosas, aquí recordando esto, que me costó para dar ese paso de comprarme mi primera moto, era lo que iba a decir mi mamá. Y yo entiendo desde dónde lo dice, porque lo dice desde el peligro, que no quiero que a mi hijo le pase nada. Pero yo me hice una promesa a mí, yo dije, yo no voy a morirme en un accidente de moto, yo no voy a tener accidentes de moto y me lo creo tanto que ya tengo más de 20 años andando en moto y no he tenido ningún accidente y si Dios quiere, así va a seguir siendo, yo lo decreté. Y mi mamá al ver esa consistencia, esa congruencia, cuando iba a salir en moto, dijo, cuídate mucho, Dios te bendiga, avísame al llegar. Entonces, exacto, ya había un soltar allí. Ya soltó. Un soltar allí de no hagas. Exactamente. Entonces, suelta en la medida que ve que su hijo está feliz, en la medida que ve que su hijo hace algo que no solo le da felicidad, sino que lo hace de manera adecuada, que lo hace con conciencia, con liderazgo, con consistencia. Entonces, cuando haces algo que te hace feliz, que lo haces desde el corazón, con consistencia y por supuesto, como dijimos, con ecología, cuidándote a ti, y cuidando a terceros, eso que inicialmente podía ser un juicio, termina luego siendo una bendición, como que, ay, mi hijo. Más bien luego vienen las mamás o los papás, mira, ¿sabes qué? Mi hijo no sé qué. Lo único que no he logrado es que se monte en la moto. Bueno, y que hay niveles. Eso que dijiste, esa recompensa, es lo que nosotros llamamos y conversamos y enseñamos, que es lo que está al otro lado del que dirán. Pero no todo el mundo está dispuesto a transitar la incomodidad y a pagar el costo del que dirán para poder llegar al otro lado de esa recompensa. He ahí el dilema. Y ahí entra otro tema que yo quiero que compartamos con quienes nos están viendo y escuchando, que es el decidir. Y el decidir parte de dos grandes verdades, que al final es una sola, y es que toda decisión involucra dolor. El dolor de la situación actual y el dolor de transitar a la situación deseada. Me explico. Porque seguramente tú que estás ahí al otro lado te estás preguntando, bueno, muchachos, sí, esto que me están contando me resuena, me hace sentido, pero
yo quiero que ustedes me digan, me den herramientas y me expliquen, uno, por qué tengo el miedo al que dirán, por qué, y dos, cómo me quito el miedo al que dirán. Esas son dos grandes preguntas. ¿Por qué lo tengo y cómo me lo quito? Entonces, antes de ir directamente a las preguntas que ya más o menos hemos dado pinceladas, lo que quiero comentar es que algo que nos frena a poder atender este miedo, como todos los demás, pero específicamente este, es que vamos a transitar siempre entre dos dolores. El dolor de estar en la situación actual donde estás haciendo o siendo algo que no eres o que no quieres. Como dicen por ahí, estamos navegando en la caca. Estamos navegando en la caca, en el pozo de popó, como también le dicen. Entonces, eso es un dolor, pero lo inoculamos, es decir, nos acostumbramos. Sí. Es como que alguien se te quede pegado pellizcándote y llega un momento que ya el pellizco no te duele. Pero hay un morado, hay un hematoma. Al principio tú pegaste un grito, pero ya luego, si la persona no se quita, te acostumbras. Entonces, eso es lo que pasa. El dolor acostumbrado e inoculado de estar en una situación donde no quieres estar, con una emoción que no quieres tener, haciendo algo que no quieres hacer, siendo quien no eres. O el dolor del cambio y la transformación. Porque es un dolor de confrontarte a darte cuenta de que durante N años, por tus propias creencias, decidiste estar en una vida que no es para ti. Decidiste trabajar en un empleo que a lo mejor no es para ti, decidiste estudiar una carrera que no es para ti, decidiste hacer cosas por y para los demás y darte cuenta de el tiempo perdido duele. Darte tiempo que tú mismo pudiste haber cambiado eso duele. Darte cuenta que no hay culpables, sino que tú eres responsable, eso duele, entre otras cosas. Y darte cuenta de eso, de ese dolor, versus el dolor que ya tienes, es a lo que yo me refiero, que hay dos dolores. Siempre hay que elegir entre dos dolores. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál vas a elegir? ¿cuál dolor vas a elegir? Porque no hay escapatoria. O eliges mantenerte en el dolor actual, de tu infelicidad, de hacer y ser quien no quieres ser y lo que no quieres hacer, o el dolor del cambio y la transformación. Nosotros nos hemos arriesgado a meternos en el dolor del cambio y la transformación y es doloroso porque te señalan, porque te juzgan, porque te excluyen. Hablábamos también de eso. Porque, bueno, ya ahora con Tomás o con Carla, porque te estás dando cuenta de cosas que no te son útiles, que no te sirven, que no te funcionan y comienzas a depurar, comienzas a limpiar y ahí aparece el que dirán. Y ahí tú dices, ¿será que me sigo quedando donde estaba o sigo aquí haciendo mi limpieza y ordenando mi casa interior? Ordenar tu casa interior es doloroso cuando sabes que la gente te está viendo y gente que tú quieres. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Y ahora hay que limpiando, ahora hay que botando esto de la casa, haciendo la metáfora de la limpieza de la casa. Nos pasó con el veganismo. Cuando decidimos tomar la decisión de llevar un plan de alimentación vegano y en la medida de lo posible un estilo de vida vegano, porque en un mundo como el actual es complicado donde muchísimas cosas tienen componente animal, llevar un estilo de vida vegano que es evitar el consumo de alimentos o de cosas que tengan ingredientes o componentes animales. O maltrato, sufrimiento animal. Es complicado cuando estamos rodeados, estamos en un mundo donde el sufrimiento animal se ha normalizado. Y nosotros hemos sido parte de eso. O sea, no es que, ay, sí, y no somos fanáticos, ni andamos pegados en querer convertir a la gente a eso. Nosotros respetamos la opinión de todo el mundo y no por eso exigimos que nos respeten a la nuestra, porque ese es otro error. La gente dice, si yo no me meto con nadie, ¿por qué se meten conmigo? La gente se mete con quien quiere meterse. Te metas tú o no te metas. El punto es que es una decisión que nos da paz. Es una decisión que nos da tranquilidad y esa es la medida con la que nosotros justamente calibramos nuestra decisión, la paz y la tranquilidad que nos da a nosotros. Y efectivamente, quienes más nos señalaban o nos juzgaban en modo de burla, en modo de risa, eran familiares y amigos cercanos. Todavía. Solo que nosotros sabemos de esto. Sabemos esto que te estamos contando del que dirán. Y sabemos que al otro lado del que dirán está la recompensa. Es mi paz, mi tranquilidad, el estar feliz con mi decisión, el sentirme bien como ser humano, porque eso nos hace sentir bien. Entonces, ese es el primer punto. Con respecto a las dos preguntas que se deben estar haciendo aquí nuestros Boneco y Coffee Friends de
yo tengo ese miedo al que dirán, ¿por qué lo tengo? Y ¿cómo me lo quito? Yo tengo cosas que comentar del por qué lo tengo. No sé si tú quieres comentar. Coméntalo, porque después voy a contar una anécdota de esto del veganismo y del que dirán que me pasó a mí. Ok. ¿Por qué tenemos el miedo al que dirán? Y tenemos porque nosotros lo hemos tenido, solo que aprendemos a observarlo y a gestionarlo. Y eso es lo que queremos desde nuestra experiencia que tú puedas llevarte. Tomás comentaba algo al inicio del video y él hablaba de pertenecer. Pertenecer no solamente es un verbo, pertenecer es un valor humano trascendental. Algo que hemos aprendido como practicantes de constelaciones familiares, que es una terapia bien poderosa de orden sistémico familiar. No somos expertos ni terapeutas en constelaciones, somos practicantes y estudiantes, aprendices de este tipo de terapia. Algunos la colocan dentro de terapia psicológica, otros dentro de psicomagia. Su precursor, su promotor, Bert Hellinger, psicoterapeuta. Bueno, eso, si quieren que hablemos de constelaciones familiares, lo que sabemos y en lo que nos ha servido y hurgar un poco más, nos puedes dejar eso en los comentarios, pero eso es otro tema. Pero parte de lo que hemos aprendido con terapia sistémica, con constelaciones familiares, con registros akáshicos, con la misma terapia cognitiva conductual y la psicología, la psicología, la terapia. Y con nuestra área de experiencia de las creencias. Y como expertos en trabajo con creencias, o sea, llevamos años juntos, llevamos ya 10 años al momento de todo este recorrido, es que el valor de pertenecer es un valor que mueve y le da orden a la familia y le da sentido al ser humano. Entonces todos venimos de un papá, de una mamá, de una familia, los conozcamos o no, haya sido amorosa o violenta, como sea. Todos venimos de una familia, pero en nuestra esencia, en nuestro chip espiritual, en nuestro ser, está el valor de pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Todos interpretamos el pertenecer de una manera. Entonces, ¿qué significa interpretar? Que pertenecer significa que tú eres parte de, que tú formas parte de algo. Pero desde niños nosotros interpretamos que formamos parte de algo o dejamos de formar parte de algo por ciertas acciones. Por ejemplo, cuando yo no hago la tarea y mi papá o mi mamá se molestan, entonces ya ellos no me quieren porque yo hago la tarea. Si no me quieren, entonces ya no pertenezco. Exacto. Ya el hecho de no sentirte amado o de creer que ya no te van a amar hace que se vaya construyendo en ti esa creencia que se va improntando, se va metiendo en el sistema de que no pertenezco a esto. Y muchas otras más conductas, desde yo soy diferente al resto de los niños o al resto de los compañeros de mi familia, entonces no me siento parte. Eso me pasó a mí. O sea, yo desde pequeña, y luego lo validé en terapia de constelaciones familiares, no me sentía parte de mi familia, no me sentía parte porque siempre tuve conductas muy distintas, siempre fui muy diferente a mi familia nuclear, tenía conductas muy diferentes y fui muy señalada durante tiempo de porque Carlita es así, que Carlita hace esto, que Carlita habla asado, que Carlita dice esto, y me sentía extraña, y me sentía como que no era parte porque era lo que era mi ser, pero durante mucho tiempo el señalamiento o el cuestionamiento o la burla de familiares y amigos cercanos desde muy pequeña me hicieron sentir menospreciada, con baja autoestima y todo este tema. Eso hizo que durante mucho tiempo yo tuviera temas internos, que por eso buena parte de la terapia, del coaching, del acompañamiento desde muy corta edad, he ido a terapia, he buscado ayuda profesional, porque efectivamente eso afectó mi autoestima y todo mi amor propio. Pero para no hacer el cuento largo a nivel personal, lo que quiero decir con esto es que si yo no hubiese buscado ayuda, ni siquiera estuviera aquí hablándote, no estuviera con Tomás, nada de esto existiría, por lo menos de lo que hemos construido desde mi cuota parte, porque efectivamente me importaba muchísimo el que dirán. Por ejemplo, tener un desorden alimenticio como el que tuve yo de bulimia, que es atragantarte de comida y luego vomitarla, es por el que dirán. Claro. Es por el que dirán. Y eso viene de base. ¿Por qué tengo el miedo al que dirán? Porque desde pequeños no nos sentimos parte en algo y no lo sabemos gestionar. Esa es la primera razón. 2, por lo que hablábamos, por creencias. Porque yo creo que papá o mamá o mi abuela o mi abuelo, las personas de influencia, o mis tíos, mis padrinos, no me quieren o no me van a querer o no me van a aceptar si soy como soy.
Entonces, ¿qué significa? Que te vas anulando tú para encajar, para pertenecer. Y eso tiene que ver con lo que nos enseñan las constelaciones, que las constelaciones nos enseñan los órdenes del amor. El orden de pertenecer, el orden de la jerarquía, el orden del balance y del dar y recibir, que son órdenes que nos enseña este tipo de terapia. Entonces, cuando incumplimos algo de este orden, caemos en un desorden, y si caemos en un desorden, ahí comienzan los miedos que te frenan, y este miedo al que dirán se hace muy duro, se hace muy fuerte. Yo empecé a cambiar el miedo al que dirán con terapia, cuando me di cuenta que, epa, Carla, esta eres tú eres la que habla fuerte, la que tiene la voz ronca. Entonces ya después de adulta me decían, ay, pero esta muchachita sí habla. Y yo, sí. Ya no me molestaba, más bien me contratan por hablar, doy clases, enseño. Ya lo convertí en un don cuando lo resignifiqué aquí. O, ay, pero esta niña, desde muy pequeña, esta niña habla de temas que no hablan los niños, o lee cosas que no leen los niños. Siempre me sentí como excluida porque tenía como un patrón de conducta muy distinto, como un alma viejita metida en un cuerpo miniatura. Sigo siendo miniatura. Ya de adulta, cuando empecé a entender eso, también mi alta sensibilidad, que la alta sensibilidad hace que el que dirán y el señalamiento también se haga presente, entendí que era lo que yo era, y ya el saber la raíz de lo que te afecta a ti, no a otro, te ayuda a manejar el que dirán mejor. Entonces, con eso espero haber respondido a la primera pregunta de ¿por qué tengo ese miedo? Porque está inculcado desde nuestra infancia. Ahí se respondieron las dos, el por qué y el para qué. El por qué y para qué. ¿Para qué tengo ese miedo? Para compensar, claro, ese vacío. Para evitar no pertenecer. Para evitar no pertenecer. Entonces revisa, ahora cerrando esta respuesta, es, si tú tienes este miedo, revisa con esto que te estamos diciendo, de dónde viene el tuyo. Agarra tu libretica, como nosotros recomendamos, tu libretica de trabajo personal, y anota y vacía. Mira, yo tengo el miedo al que dirán. Me da miedo que digan tal. Me da miedo que piensen tal cosa. Me da miedo que la gente se refiera a mí de tal manera. Vacíalo, toma agüita, porque va a haber mucho movimiento emocional, y encuéntrate con esos miedos, reconociendo que muchos de ellos no existen en la realidad física. Exacto. Y en caso que existan, al otro lado de la incomodidad, del juicio y del señalamiento, está tu libertad. Está la libertad de ser lo que quieres ser y de hacer lo que quieres hacer. No va a pasar nada. ¿Qué sí va a pasar? Que vas a limpiar la casa. Y cuando uno limpia la casa, ordenas, limpias tu casa, pero seguramente va a haber gente que ya no quiera ir a tu casa así como está. Va a haber gente que va a decir, y ahora esta loca, este loco le dio por limpiar la casa. O sea, van a ocurrir cosas que te van a incomodar, pero si tú estás clara, que lo que tú quieres es limpiar tu casa, para estar en una casa limpia y ordenada como te mereces, como quieres y como te da paz, esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Y eventualmente, como Tomás comentaba el ejemplo de la moto, más tarde que temprano, más temprano que tarde, van a tocar al timbre de tu casa y van a querer entrar. Esas mismas personas que en algún momento te criticaron por ese cambio que estabas dando. Y antes de que sigas viendo este video, te voy a invitar a que te suscribas, porque si no, nosotros vamos a estar diciendo cosas de ti. Que te da fastidio suscribirte, que te da fastidio darle like. Entonces, aquí sí te tiene que importar el que dirán de nosotros dos. Porque si tú te suscribes, le das like, compartes, a nosotros nos ayuda bastante. Así que pues, este es el único que dirán que te puede importar. Exacto, a ti no te cuesta nada, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Exactamente, porque queremos que esto le llegue a más personas. Yo hace ratito le dije a Carla, voy a comentar algo que me pasó a mí con el tema del veganismo. Nosotros estamos en Chile, país donde recibimos, un país que culturalmente es de carne, es de asado los fines de semana. Barbacoa o parrilla lo llaman en otros países. Comen carne todos los fines de semana, en su mayoría. Y bueno, gracias a Dios ahora se ha hecho un movimiento vegano bastante grande. Creo que es uno de los países de Latinoamérica que tiene un movimiento más grande del veganismo. Pero bueno, hay mucho movimiento del tema del asado. Y cada vez que tú conoces a alguien y te reúnes, vamos a hacer un asado. Te invitan a un asado y eso. Cuando íbamos al fútbol con Santiago, no, que vamos a organizar nos vamos a juntar los papás, vamos a hacer un asado. Eso es lo primero, vamos a hacer un asado. Y automáticamente mi voz interna empezó a decir,
¿qué irán a decir si yo, cuando yo les diga que yo soy vegano? O sea, yo voy a ir al asado, pero no voy a comer la carne que ellos están comiendo. Pero ya uno reprograma rápido por todas estas herramientas y digo, bueno, nada, yo me sumo al asado y yo llevo los míos, le dije, porque yo no como carne. Que es algo que solemos hacer muchos veganos, Sí. nos llevamos nuestra comida. Y bueno, al final te echan broma, te ponen la talla ahí un ratito, pero en ese momento, como yo decido bajarle la voz a ese pensamiento de limitarme por el que dirán, bueno, dale, no te preocupes, todo fue bien fluido. Llegamos al sitio, me tenían una parrillita más pequeña a mí para mis cosas, porque dice, bueno, yo sé que los veganos ni siquiera como que no quieren compartir, cocinar donde está el mismo animal. Entonces nosotros no llegamos tanto a ese extremo. No llegamos a ese extremo, lo respetamos, pero Exacto. Pero bueno, me tenía mi Una cosita parrillita. al lado para poner. Yo me llevé unas carnes de hamburguesa veganas, unos vegetales, me llevé varias cositas para yo hacerme mi cosa vegana, pues. Y resulta ser que la persona que estaba encargada de estar pendiente de la parrilla, que era el hijo de uno de los amigos, él estaba, no, dale, tranquilo, ve tú para allá, que yo estoy pendiente de todo aquí. Bueno, efectivamente yo me asomaba y el chico estaba pendiente. Pero cuando fui a comer, me habían dejado una sola carne de hamburguesa de 4, se habían comido todas mis cosas, y yo digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, ellos dijeron, bueno, nosotros queremos probarlo de Tomás. No me importa lo que vaya a decir Tomás. Ahí hicimos espejo, porque bueno, a ella no le importó lo que yo fuera a decir, porque hay una confianza también. Pero a lo que voy con esto, que si yo me hubiese limitado a no ir, o a decir, no, yo no puedo ir porque yo no como eso, o decir, no puedo para evitar que me criticaran o algo así, no hubiese tenido esta anécdota que al final fue cómica y después fue jocosa la cuestión, y después me decían, pero cómete este chorizo, cómete esta carne, ahí en modo broma. Fue bien entretenido lo que sucedió. Desde esas cosas simples de yo decir, ¿será que digo que soy vegano porque me van a criticar? Que es muy sencillo. O yo no como esto, no tiene ni siquiera que ser vegano. O sea, cualquier persona sé que en algún momento dice yo no como eso. Y por la muchas razón veces, que tú quieras, exacto, por gusto, por una ley alergia, alimentaria, por un requerimiento médico, X. Exacto, pero que muchas veces desde esa base, que es simple, nos limitamos a hacer cosas o a decir cosas para evitar ser juzgados, para evitar ese que dirán. Por lo menos en mi caso, yo creía que ese que dirán no había existido porque como soy mucho de la acción, como lo dice mi tatuaje, mi libro, yo decía, bueno, no hay proyecto que yo tenga en mente y me parezca interesante y veo que le puedo sacar un provecho, que yo dejara nada más en la intención. Siempre me iba a la acción. Y mis amigos me dicen siempre, coño, desde que yo conozco a Tomasito, y me dicen Tomasito entre mis amigos, ese ha hecho 1000 cosas. Dice que va a hacer un proyecto y ahí lo lleva. Y eso es parte de lo que yo enseño en mi libro, pero lo enseño ya desde otro lugar, con más intención, con más intencionalidad, que descubran el valor que está detrás del proyecto, que era cosa que yo no hacía. A mí no me importaba el que dirán, yo me lanzaba. Eso tenía su pro y su Exacto, contra. a veces funcionaba, a veces no, pero nunca me limité por el que dirán. Y actualmente no me limito por el que dirán en temas de proyecto, pero en este momento, como decíamos al principio, he ido descubriendo que sí me he limitado de hacer o he hecho cosas que no quiero hacer. Ajá. Por ese bendito que dirán. A veces hacemos cosas para encajar, no queriéndolas hacer, y a veces dejamos de hacer cosas queriéndolas hacer. Exacto, las dos cosas. Que es lo que a mí me ha pasado más eso. Yo he hecho cosas No queriéndolas hacer. no queriéndolas hacer por el que dirán. Y no queriéndolas hacer porque mi alma, no es porque soy malo ni nada, sino es porque no me siento cómodo haciéndolas. Sientes Y que siento vas que no. en contra de tus valores. Exacto, y que no es mi parte, o sea, no es mi No te responsabilidad, no me corresponde. corresponde. Es corresponder, es Exacto, responsabilidad. exacto. Ahí estamos. Entonces, No me corresponde, viene de corresponsabilidad. O sea, no es tu responsabilidad, tal cual como tú lo Exactamente. dijiste. pero me di cuenta ahora, después de tantos años trabajando en mí, y yo digo, entonces me da rabia Ujú. porque ahora sí empiezo a identificar, porque al principio, muchas veces, desde esa inconsciencia, tú lo haces porque tú crees que es lo que es lo correcto.
¿Tú crees que así fue Porque que te es el deber enseñaron? ser, Exacto. es el Así te deber ser, la enseñaron. estructura. Pero cuando tú caes en cuenta, tomas conciencia y te das cuenta que realmente esas cosas no te correspondían, que te incomodan, o llegaste a un límite que tú dices, pues ¿hasta cuándo? Entonces duele darse cuenta de todas las cosas que hiciste sin quererlas hacer. Porque Ese es el dolor del que yo hablaba antes, el dolor del cambio y la transformación, el dolor de la conciencia, el dolor del darte cuenta que no hay a quien echarle culpables, que fue también un rol que tú decidiste. Exactamente. Por creencias, por crianza, pero al final decidimos nosotros. Y ahí viene otra vez el poder de elegir. Si ya me di cuenta que me incomoda, que me duele, que me da rabia, ¿ahora qué voy a hacer con eso? Acciones diferentes tengo que hacer, porque como ya vi el dolor, Ajá. ahora ese estuvo inoculado, pero en el momento se avivó y volvió y está doliendo. Y duele y se siente rabia Claro. porque está unido al pensamiento de injusticia, se siente tristeza porque está unido al pensamiento de pérdida, de perdí tiempo o perdí energía haciendo cosas que no quería hacer. Entonces, el dolor de conectar con emociones que te van a incomodar. A eso nos referimos también con dolor. Exacto. Pero lo bueno, y un pero aquí consciente, es que gracias a ese dolor me llevan, voy a hablar de mí, ese dolor y esa incomodidad me llevan hoy a darme cuenta de las cosas que no quiero seguir haciendo. Ya lo que hice y agradezco, y esas cosas me llevaron a donde estoy hoy. Pero a partir de hoy quiero hacerlo diferente, quiero tomar nuevas acciones, y eso es un training. Sé que del otro lado de los proyectos, de los emprendimientos, de hablar, o sea, ahí a mí no me importa el que dirán, o sea, no, para nada, y creo que cada vez lo manejamos mejor, el tener, muchas veces a veces, nos sale la vocecita cuando íbamos a grabar un video, es que no tenemos la cámara perfecta, es que no tenemos el micrófono, y si se dan cuenta, en algunos momentos tenemos un micrófono de que el que usamos nosotros para nuestras clases, otras veces tenemos el de balita, hoy no tenemos nada. Entonces creo que lo que está detrás de eso es soltar ese miedo al juicio, ese miedo al que dirán, y darle más valor a lo que es realmente importante, que en este caso es la información que estamos dando, es compartirte eso. Por eso Es tomarnos este cafecito, este tecito contigo, reflexionar contigo para brindarte la manera en la que nosotros estamos viendo este miedo que tanto limita, y que tú puedas encontrar también en eso, puedas encontrar una respuesta y explicación. Nosotros, con harto trabajo interno, bastante, todavía hasta el momento presente nos estamos dando cuenta de cosas que nos duelen. Hemos llorado, nos hemos emocionado, nos hemos incomodado, y como bien dijo Tomás, y me suscribo y quiero resonarlo, es bravo por la incomodidad, como siempre le digo a mis alumnos, a mis clientes, y tú que estás ahí sabes que lo decimos. Bravo, bienvenida a la incomodidad que me invita a cambiar, bienvenida a la incomodidad que me invita a dar un paso que no había dado. Bienvenida a la incomodidad. Entonces, el qué dirán, ese miedo al que dirán puede ser una gran señal para detenerte, ver de dónde, desde qué lugar viene, y saber que al otro lado, cuando decidas sentarlo en la silla y decirle, quédate ahí sentadito, ya vengo, voy a hacer lo que quiero hacer. Quédate ahí, que voy a vivir como quiero vivir, voy a probar, voy a experimentar, voy a aprender. Cuando llegues y vuelvas a la silla vas a ver que no estaba, porque ese miedo siempre estuvo mientras tú estuviste sentado, no haciendo nada. Entonces quiero que te lleves esa metáfora, ese ejercicio. ¿Cómo podemos cambiar el miedo al que dirán? Ya te hemos estado dando herramientas, pero queremos darle como un checklist, una lista, un to-do, para que puedas hacerte tu autorreflexión, tu autoobservación, que va a ser muy poderoso, y también recomendarles ir con un terapeuta, con un coach, con un profesional que te pueda acompañar y darte contención, porque al trabajar con los miedos, con la incomodidad que genera estos procesos, puede haber movilización emocional, y si no estás entrenado, no tienes el músculo de llevarte bien con la incomodidad, puede ser abrumador. Para mí, creo que una de las cosas más importantes es que identifiquemos si las cosas que estoy haciendo o dejando de hacer por pensar más afuera que adentro me están incomodando. Entonces empezar a prestar atención, qué tanto estoy dispuesto a
a tolerar esa Te iba incomodidad. a decir a mantener, la palabra es tolerar. A tolerar esa incomodidad. Y esto, yo para cerrar aquí lo que puedo decir es que siempre y cuando la decisión se tome desde ese lugar, como decimos nosotros, que te dé paz, si lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que vas a emprender, la conversación que vas a tener, el proyecto que vas a montar, la inversión que vas a hacer, o la relación de pareja que quieres tener Exacto. con la persona de tu mismo género, del género contrario, de la raza, del país, porque eso también Exacto. tiene mucho que dirán. O del otro lado, lo que quieras cortar, lo que quieras terminar, lo que Eso. quieras dar un parado, lo que quieras dar un límite, Bravo por eso. te da paz. Entonces, hay que darle. Hay que darle porque cuando somos congruentes con lo que estamos sintiendo, el único resultado que tiene, y eso es sistémico, el único resultado que hay es que después te vas a sentir mejor. Así que proyecto, relación, conversación, trabajo, familia, cualquier cosa que te esté limitando hoy por el que dirán, dale, vele dando con pasos cautelosos, sin dañarte a ti, sin dañar a otras personas, y te vas a dar cuenta que después de eso viene una recompensa gigante. Y bueno, ya escucharon a Aarón, el llanto de Aarón, ahora lo traemos a nuestro set. Porque él tiene que estar en nuestros videos. Exacto, creo que ninguno ha dejado de estar. Sí. En algún momento, más bien este se ha comportado súper bien, estaba dormido. Estaba tomando una siestecita, pero ya la Cofiteti está presente. Exacto. Seguro ustedes también ya conocen la Cofiteti, porque si le dan zoom ahí lo van a ver. Entonces, les decía que después que hacemos todo eso, después que decidimos hacer o dejar de hacer aquello que nos daba paz, vamos a hacer inspiración para otras personas. Siempre y cuando seamos congruentes, siempre y cuando que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo llevo a la acción de hacer o no hacer, porque el no hacer también es una acción. Tu congruencia va a ser inspiración para la otra persona. Le vas a dar una cachetada de inspiración a otras personas, sobre todo a aquellas personas que hasta el momento están haciendo o dejando de hacer cosas que no quieren por ese bendito que dirán. Entonces a esas personas les puede servir de inspiración y bueno, quien quita y hasta puedes monetizar eso. Se le pueden sacar posibilidades. Y no importa que si se te prende a ti en tu mente, ay, pero ¿qué van a decir si yo no soy experto en esto? No, tú eres experto en tu vida, en tomar decisiones. Si realmente las estás tomando sin importar qué. Así es. Yo lo que te invito a hacer es a que te des un espacio de reflexión, a que tomes nota en tu libreta de las cosas que te dan miedo por lo que otros piensen y cheques qué tanto, y Tomás lo decía, qué tanto al día de hoy a la persona que hoy eres le pesa eso. Porque si tú dices, no puedo seguir con eso, en algún momento tu cuerpo te puede pasar factura. El cuerpo comienza a sentir dolor de cabeza, a enfermarse, comienzas a tener dolencias, porque el miedo al que dirán también se corporaliza, también se siente en el cuerpo. Y queremos estar sanos. Y para estar sanos no es solamente comer bien o hacer ejercicios, es estar sanos mental, emocionalmente y que el alma esté dentro de lo posible atendiendo su misión y su propósito. Así que de mi parte, toma tu libreta, anota todos esos miedos al que dirán. Siente si te paraliza, siente en tu cuerpo qué te está diciendo, anota, vacía, pide ayuda, coméntale a alguien eso que sientes, a un terapeuta, a un profesional, a un coach. Aquí estamos nosotros también para acompañarte en caso que lo quieras en espacios personales, uno a uno. Estamos para acompañarte, para escucharte y que puedas disfrutar la recompensa que está al otro lado del que dirán. Que al otro lado del que dirán está la recompensa de que puedas ser lo que viniste a hacer y hacer lo que viniste a hacer, que al final eso para mí es libertad y tenemos el derecho de vivir en libertad. Con eso cierro. Un tremendo cierre. Yo lo que te voy a pedir es que en los comentarios nos puedas dejar cuáles son esas cosas que te han limitado por ese que dirán. Uh-huh. Y ahí vemos cómo te podemos ir sumando, te respondemos y bueno, y vemos de qué forma podemos ser tu apoyo allí. Aunque Así sea como es. mínimo un comentario te vamos a dejar. Y bueno, si quieres ir por más, ya Carlos lo dijo, aquí en la descripción también están todos nuestros puntos de contacto, cómo puedes ser parte de la familia OSF y todo lo que puedes conseguir al unirte a
BCF. Así es, y hablando de BCF, recordamos que este espacio de Bonnet Quick Coffee es posible gracias a BCF Group y BCF School, que es nuestra escuela online de BCF Group, donde te puedes entrenar. Somos especialistas en comunicación profunda, trabajo de mentalidad y creencias y coaching personal y de equipos. Así que si quieres trabajar en tu desarrollo personal, tu transformación personal, te esperamos en BCF School, escuela online de BCF Group. Toda la información está aquí en la descripción del video para que vayas y te vayas metiendo sin importar el que dirán. Nosotros no vamos a decir nada, así que puedes ir darle. Y por supuesto, como en cada video, suscríbete, comparte, activa las notificaciones porque estamos subiendo contenido constante y para que seas de esas personas que se enteren de este contenido maravilloso y que queremos que esto le llegue a más personas, como te decimos siempre, porque lo útil y valioso que se comparte se multiplica. Nos seguimos viendo en un próximo video. Bye bye. Chao, chao.